De la revelación de Dios, dos formas de cómo Dios se ha revelado a este mundo. Así que me gustaría que prestaras atención, pues es un tema muy interesante, saber de que Dios se ha revelado a la humanidad y lo ha hecho de dos maneras. Y hoy, según la palabra de Dios, vamos a estar considerando esas dos maneras de cómo Dios se ha revelado al hombre para su bien. Vamos a ver considerando un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 19, para ver la primera forma de cómo Dios se reveló al ser humano. Leemos la palabra del Señor en el Salmo 19, versículo 1. Luego vamos a estar leyendo el otro pasaje de cómo también Dios se ha revelado, la segunda forma, pero esta es la primera forma de cómo Dios se le ha revelado a la humanidad. Dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Repito, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la primera manera de cómo el Dios del cielo, el creador de todas las cosas, se ha revelado a la humanidad. Dios nos enseña en su palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cada vez, mi amigo que me estás escuchando, mis hermanos que estamos acá, cada vez que nosotros miramos hacia arriba y vemos el cielo, Él nos está contando algo. Cada vez que miramos las estrellas, que podemos mirar la luna, el sol que se está escondiendo por allá, Él nos está hablando de la gloria de Dios. Los cielos cuentan su gloria. Solamente al mirar la perfección de Dios, cuando usted mira el cielo y tanta perfección que hay, donde Dios ha colocado la luna para alumbrar en la noche, donde Dios ha colocado el sol no simplemente para que alumbre, sino para la vida del planeta Tierra, pues sin el sol nosotros no pudiéramos vivir. Dios ha hecho tanta perfección en el cielo que cuenta su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la perfección de Dios. Es la perfección de Dios. Mire al cielo, amigo. Mira al cielo y Él te está contando en este momento la gloria de Dios. Pero el texto dice otra cosa, que también el firmamento nos anuncia la obra de sus manos. Es decir, que todos los días, amigo que me estás escuchando, el Dios creador del cielo y de la tierra te está anunciando y te está diciendo: yo existo. La creación te da un mensaje claro: hay un Dios. A pesar de que los hombres aún se han atrevido a negar la existencia de Dios, diciendo que Dios no existe y que todo esto debe ser un producto de la evolución o de alguna explosión, la Biblia nos enseña que los cielos cuentan su gloria. Los cielos cuentan su gloria. Cada amanecer, cada atardecer, cada mediodía, Dios nos está comunicando su gloria a cada uno de nosotros. Dios se ha revelado a través de su creación, a través de que el cielo nos cuenta su gloria y que el firmamento nos anuncia la obra de sus manos. Cuando miramos la tierra, los mares, los ríos, míralo, contémplalo. Sé que muchas veces lo has hecho. Ellos te están anunciando la obra de sus manos. El Dios Todopoderoso, que no está dentro de la creación, es al contrario, la creación está en Dios, se ha querido revelar a través de ella todos los días, anunciándote, todos los días predicándote: hay un Dios. Y tú sabes que hay un Dios. Tu conciencia sabe que hay un Dios, a pesar de que muchas veces has querido negar esa realidad.
A pesar de que este mundo ha intentado explicar el sistema solar, ha intentado explicar cómo funciona todo este mundo, sacando a Dios del sistema o sacando a Dios de la ecuación, lo cierto es que este mundo, esta tierra, nos habla de que hay un Dios y que Él mismo es el sustentador de esta creación. Amigo, Dios ha sido maravillosamente bueno, pues la creación nos está comunicando todos los días de Él. ¿O acaso puedes tú negar que esto ha sido creado por un ser supremo? No puedes negar que esto ha sido hecho por el Dios Todopoderoso, el que ha sido revelado en su palabra y que nos enseña, que nos está comunicando de que Dios es, de que Dios existe. El cielo nos está contando eso, y esa es la manera, mis amigos, la primera manera de cómo Dios ha querido revelarse a ti, a toda la humanidad, a través de la creación. La Biblia dice en el libro de Romanos que el eterno poder de Dios, que su poder infinito se hace claramente visible por medio de la creación, de modo que nadie tiene excusa. Miramos el cielo y miramos la tierra y tenemos que concluir: hubo un Dios todopoderoso, hubo un Dios inteligente. Pues cuando miramos la creación, cuando miramos nuestra propia constitución de cómo funciona nuestro cuerpo humano, tuvo que ser un ser supremo, sabio, un ser inteligente que está por encima de todos nosotros. Ese Dios se ha revelado, y eso se conoce como la revelación general. A todos los hombres se les revela Dios a través de la creación. No podemos negar su existencia. ¿Verdad que no puedes negar la existencia de Dios? Cuando contemplas su creación, nadie puede negar la existencia de ese Dios. Dios se ha querido revelar de esta manera, pero como les decía, hay dos maneras de cómo Dios se ha revelado. En primer lugar, como acabamos de leer, se ha revelado a través de la creación, que nos cuentan su gloria y nos anuncian la obra de sus manos. Pero también ese Dios poderoso, ese Dios creador de todo esto, se ha querido revelar de una manera especial a cada uno de los seres humanos. Pues la creación nos dice: hay un Dios. Pero Dios quiso hacerse más cercano a nosotros y nos ha dejado una revelación especial que se encuentra en las Santas Escrituras. La Biblia constituye la única regla de fe y de práctica para todos nosotros, y que nosotros podemos conocer a ese Dios que se ha revelado en la creación a través de la lectura de su palabra. Y esa es la revelación especial, la segunda manera de cómo Dios se ha querido revelar a los seres humanos, a través de la revelación escrita, la revelación especial. Pues como le digo, la creación nos dice: hay un Dios, pero la Biblia nos dice cómo es ese Dios. Nos habla de su carácter, nos habla no solamente de quién es Él y cómo es, sino que también en esta revelación especial y esta segunda revelación que Dios ha querido mostrar, nos ha mostrado lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Aquí en la Santa Escritura podemos ver quién es Dios, cómo es Él, su carácter y el plan que ha hecho para traer salvación. Aún sabemos, por medio de la Santa Escritura, qué piensa Dios acerca de su creación y de sus criaturas, que somos nosotros los seres humanos. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Y solo a través de la Biblia nosotros podemos llegar a esa conclusión. Y solo a través de la Biblia nosotros podemos llegar a un correcto conocimiento del plan de Dios y de quién es Él. Nosotros mirando el cielo, mirando las estrellas,
mirando las montañas, no vamos a llegar a la conclusión de que Cristo murió en una cruz para salvarme de mis pecados. Pero leyendo las Escrituras, pero poniendo atención a la palabra profética más segura, que es la Biblia, y estoy seguro que muchos de ustedes, amigos que me escuchan, tienen una Biblia en su casa. Y si no tienen una Biblia, pueden descargarla en un teléfono, o si la quieren en físico, posiblemente pueden acercarse a la iglesia. Está el pastor Rodney, y de seguro se le va a hacer facilitar una Biblia, pero esta es la revelación especial. Y ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de ese Dios? Bueno, lo primero que la Biblia nos enseña es que Él es el creador del mundo, el creador de todas las cosas. Pero también nos enseña que Él es el creador del hombre y que Él hizo el hombre perfecto y recto, pero que los hombres buscaron muchas perversiones. Eso es lo que Dios dice en su palabra acerca del ser humano. Eso es lo que Dios dice acerca de ti. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia de ese Dios santo, 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 que los hombres han pecado contra Él y se han rebelado contra Él. Por causa del pecado ha ocurrido una separación entre Dios y el hombre. Existe hoy en día, mi amigo, una separación por causa del pecado. Y aunque quizás tú puedas pensar que tú estás en comunión con Dios, como muchas personas hoy en día están convencidos que ellos están en comunión con Dios, la verdad, mi amigo, es que si no hay arrepentimiento de tus pecados y fe en la persona de Cristo, no puede haber verdadera comunión con Dios. Y es lo que hoy nosotros hemos venido a anunciarte. Hemos venido a anunciarte el evangelio de la gracia de Dios. Por eso vemos a los cristianos predicando el evangelio en todo lugar, a toda hora, llamando a los hombres a volverse a Dios, porque los hombres no saben que han pecado contra Dios, porque los hombres tienen un concepto de sí mismo, o tú tienes un concepto de ti mismo, que tú piensas que no has pecado contra Dios, que tus pecados no son tan graves, y es por causa de que tú no te has detenido a leer las Escrituras y a conocer al Dios como Él se ha revelado en su palabra. Lamentablemente, mi amigo que me escuchas, lamentablemente muchas veces, y la gran mayoría de las personas tienen un conocimiento o un concepto de Dios muy humanizado. El Dios que tienen en su mente no es el Dios de las Escrituras, porque nunca la han leído, porque nunca le han prestado atención, porque nunca se han puesto bajo un ministerio de fiel de la predicación de la palabra para que le hablen y les expliquen quién es Dios y lo que Él ha hecho. Y entonces el hombre se ha creado su propio Dios en su mente, que se ha convertido en un ídolo. Y ese Dios que Él se ha creado y que tú te has creado, mi amigo, no es un Dios que te puede salvar, porque no es el Dios de las Escrituras. Piensas que Dios es lo que tú te has imaginado, pero ¿te has preguntado si realmente Dios es lo que tú dices que es? ¿O tus conclusiones acerca de Dios son porque las has tenido de su revelación especial, que es la palabra de Dios? Solo a través de la Biblia, mi amigo, solo a través de la Biblia vas a conocer a Dios. Solo a través de la Biblia vas a conocer lo que Él ha hecho a favor del ser humano. Vamos a leer dos pasajes más en el libro de Juan, capítulo 1. Lo que dice la palabra de Dios acerca de esta revelación especial. Dice Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo
era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14 del capítulo 1. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amigo, la única manera de que nosotros podamos tener un correcto conocimiento de Dios y de nosotros mismos es a través de ver lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y en su palabra nos dice que Adán pecó y que la muerte y el pecado de Adán pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la muerte trajo la separación entre Dios y el hombre. Pero que Dios, al mismo instante que Adán peca, comienza a prometer un plan de salvación para los seres humanos a través de Cristo Jesús, de un sacrificio. Y que eso se fue revelando progresivamente hasta llegar Cristo Jesús, el Verbo de Dios que se hizo carne. Pues no solamente Dios nos dejó una revelación especial a través de su palabra, sino que Él mismo tomó un cuerpo y se hizo carne. Cristo Jesús, el Verbo de Dios, habitó entre nosotros y vivió una vida santa y perfecta. Cristo Jesús vivió una vida que nadie ha podido vivir. La Biblia dice que era inocente y sin embargo Él murió como el peor de los pecadores. No porque hubiera pecado, sino porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y no solamente cargó el pecado de nosotros en Él, sino que Jehová castigó el pecado en Cristo Jesús. Y no solamente lo castigó, sino que dio muerte a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Y ahora da el mandamiento a todos los hombres, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ese es el Evangelio de la gracia de Dios, que a pesar de los pecados, que a pesar de que tú te has creado un Dios en tu propia mente, hoy Dios se hace cercano nuevamente a ti y a esta comunidad, llamándote a que pienses en tus pecados, de que pienses cómo te has alejado de Dios, pero que también veas la gracia y la misericordia de Dios traerte el Evangelio y recordarte que Él envió a su Hijo Jesús para que tú no mueras en tus pecados, sino para que tú te fíes de Él, para que te arrepientas y confíes en la persona de Cristo. Hay esperanza en el Evangelio. No debes morir en tus pecados. No debes morir apartado de Dios. Hoy se hace cercano. Hoy Dios te está llamando al arrepentimiento. Hoy Dios te ruega por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Nosotros como cristianos somos embajadores en nombre de Cristo y solo estamos trayendo el mensaje que nos hizo salvo a nosotros. Pues una vez nosotros también estuvimos en esa condición, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pensando en Dios a nuestra propia manera, diciendo en nuestros propios corazones: yo creo a Dios, yo creo en Dios a mi manera. Pero amigo, no es a nuestra manera. Dios no quiere que tú pienses de Él a tu manera, sino que Dios quiere que tú pienses de Él a la manera de cómo Él se ha revelado en su palabra. Por eso hoy te venimos a traer este mensaje de que debes acercarte a Él, de que este es un llamado de Dios a cada una de las personas que lo están escuchando. Es para ti este llamado, a que te vuelvas a tu Salvador, a Cristo Jesús, que vino a este mundo para salvarlo. Mira qué gran condescendencia del Dios eterno, no solamente al revelarse de una manera que nos cuentan su gloria en el cielo y el firmamento anuncia su mano, sino que dejó su palabra para explicarnos quién es Él y sus atributos, sino que también en su palabra nos dejó la condición de nosotros perdida y el plan de salvación. Y no solamente el plan de salvación, sino que Él mismo vino en la persona de Cristo Jesús,
qué condescendencia del Dios creador de todas estas cosas al venir acá a este mundo podrido a pagar por los pecados de los hombres. Pero qué más condescendencia, pues aun cuando nosotros hemos conocido todas estas cosas, Dios mismo viene nuevamente a través de su iglesia, a través de sus predicadores, a través de sus mensajeros, a traerte el mensaje a tus oídos. ¿Qué harás? ¿Seguirás rechazando la revelación de Dios? ¿Seguirás rechazando que Dios se acerca a ti y te llama a que vengas a Él? ¿O vendrás arrepentido? ¿O entenderás y no irás más de Él? Amigo, te hacemos un llamado sincero, pues estamos acá llamándote a que te vuelvas al Creador, a que mires a Cristo como la única esperanza que Dios ha dejado para la salvación de tu alma. Más nada te puede salvar. Tus obras buenas, tus buenas obras no te podrán salvar. El portarte bien, el guardar los mandamientos, el intentar vivir una vida moral, nada de eso te salvará, porque has pecado contra Dios. Y todas esas obras están ensuciadas por el pecado. Solo la sangre de Cristo, solo el sacrificio de Cristo y solo un verdadero arrepentimiento, entendiendo que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme, pero que Dios me ha dado un Salvador en la persona de Cristo, podrá salvarte de tus pecados. Pues tú sabes que por más que has intentado dejar tus pecados, no has podido por tus medios. Hoy Dios, por medio del Evangelio, por medio de Cristo, te ofrece salvación de tus pecados. Y no solamente salvación de tus pecados, sino que te ofrece una paz que el mundo no te puede dar, sino que te ofrece un gozo que el mundo no te podrá quitar. Te ofrece una verdadera comunión con el Padre. Cristo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie podrá ver al Padre sino a través de mí. Suelta tus propias obras, suelta tu propia justicia y fíate en el sacrificio de Cristo Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección, como garantía de que Dios perdona los pecados en Cristo Jesús. Y es el llamado que te hacemos hoy, un llamado al arrepentimiento, a reconocer, como muchos de los que estamos acá, un día tuvimos que reconocer que nuestra vida estaba vacía y que la estábamos intentando saciar en otros lugares que no era Cristo. Un día tuvimos que reconocer que nuestros pecados no podíamos con ellos por más que queríamos y muchas veces intentamos. Un día tuvimos que reconocer nuestra bancarrota espiritual. Un día tuvimos que reconocer que nuestros pecados nos habían alcanzado y que lo único que merecíamos, siendo sinceros con nuestra propia conciencia, era ser desterrados, era ser echados al infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hoy hay salvación gratuita. Hoy hay salvación para ti. Solo ven a Él. Solo ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Confía de que hay salvación. Confía en la palabra de Dios, que ha dicho que ninguno que confíe en Él será avergonzado. Amigo, estamos predicando nuevamente el Evangelio. Hoy se ha predicado nuevamente la gracia de Dios. No te detengas, no sigas pensando. Ven a Él, ven al Señor Jesucristo. Acércate a la iglesia, acércate a los hermanos. Es un llamado de parte de Dios, nuevamente llamándote a que vengas. Recuerda, para ir finalizando, que rechazar a Cristo
es rechazar la única esperanza de vida que hay para ti. Rechazar el evangelio de la gracia de Dios es decirle a Dios: no me importa lo que tú has hecho, no me importa todo lo que tú te has acercado a mí por medio de tu creación, por medio de la palabra de Dios, la Biblia, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de los hermanos predicándome. Es menospreciar a Dios. No sigas haciendo eso, pues un día estarás delante de su presencia. Un día estarás delante de Dios. Y ese día se le recuerda o se le menciona en la Biblia como el día de la ira y del justo juicio de Dios. Ese día será un día de espanto para muchas personas. Y queremos traerte el mensaje a que corras, a que te vuelvas a Él. Pues rechazar a Cristo es una sentencia de muerte. No te detengas más. Ven a tu Salvador. No te detengas más. Acude a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor pueda prosperar su palabra en los corazones de todas aquellas personas que pudieron escuchar. Vamos a orar.